El líder de la luz del mundo se declara culpable para evitar ir a juicio en Estados Unidos. Nazón Joaquín García, conocido entre sus seguidores como el apóstol de Jesucristo, el Hijo de Dios, el varón de Dios, estaba acusado de abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil encontrada en sus dispositivos electrónicos y tráfico de personas. La pregunta te la voy a hacer a ti, y tú sabes a quién me refiero. Si él se ha dicho y se ha declarado inocente, ¿por qué aceptó 3 cargos en su contra y va a pasar 17 años en la cárcel? Si es inocente, ¿por qué se declaró culpable? Joaquín García ha allanado el terreno para mantener el control, incluso desde la cárcel. Nos decían, por ejemplo, que el apóstol Pablo había estado también en prisión y que él seguirá siendo apóstol sin importar dónde esté. Pero las preguntas son, ¿por qué Nazón, el apóstol violador, se declaró culpable si es inocente? Como dice él, nadie en su sano juicio haría este tipo de pendejada, que, siendo inocente, se declara culpable, ¿verdad? Mientras tanto, todos los achichincles pedantes de cerebraznos adeptos de la luz del mundo insisten que su líder, el depravado degenerado, Hijo de Dios, es inocente. ¿Te imaginas tú a Jesús encarcelado por violador? Este monstruo degenerado, depravado, se compara con el apóstol Pablo, pero a toda la perrada ignorante de sus adeptos, que por cierto, otra sarta de analfabetias que ni leer e investigar pueden, a saber que Pablo no fue encarcelado y detenido por violador y o andar haciendo orgías con niñas menores de edad a escondidas, forzándolas y violándolas, pero primero drogándolas. Más bien, a Pablo se le ejecutó por predicar al Cristo en el primer siglo, mas no fue preso por degenerado, depredador de menores y delincuente violador. ¿Qué tiene que ver este falso apóstol Nazón Joaquín con el apóstol Pablo del primer siglo? Definitivamente nada. El líder, tras las rejas de una prisión en California, está acusado junto a 3 cómplices de haber realizado vejaciones a menores de edad, tocamientos, violaciones con gran daño físico para la víctima. Y un testimonio relata la obligación de tener sexo oral con el apóstol y con una de sus colaboradoras. 26 delitos en total, incluidos la pornografía infantil y el tráfico de personas, cometidos entre 2015 y 2018. El fiscal general de California, Javier Becerra, ha llegado a decir de él que es un demente, y ha pedido una fianza de $50 millones, la más alta de la historia, pues considera que había altas probabilidades de que los seguidores de la Iglesia del mundo la pagaran. Jesús y el apóstol Pablo no eran unos degenerados psicópatas sexuales depredadores bisexuales de menores, ¿o sí? Una descerebrada comenta, a mí no me van a venir nadie a decirme que él es malo, porque nadie lo conoce como yo, cuenta una feligresa desde los bancos del templo. Nombre ficticio, Ruth. Se señala el corazón cuando habla y tiene los ojos enfurecidos por lo que ella y su comunidad han descrito como una persecución religiosa. Comparan la detención de su líder con la que sufrió San Pablo y hay quien lo equipara con Jesucristo. Yo vi cuando Dios lo llamó para ser nuestro apóstol, unos días después de que su papá Samuel durmiera. Lo mismo sucede con los amputados mentales de los testigos de Jehová.
Para estos, todo en su religión, los líderes, sus trabajadores, se enfurecen y niegan hasta la muerte lo bueno y perfecto que son sus líderes. Y se excusan con que son humanos e imperfectos, y de peor forma dicen que se les está persiguiendo por ser la secta verdadera. La potente expansión de esta poderosa institución en México de liderazgo dinástico, primero Eusebio, después Samuel y ahora Nazón, es el poder político. La antropóloga e investigadora de este movimiento René de la Torre hace hincapié en que se trata de una institución muy sofisticada, pues además de la parte religiosa cuentan con una capacidad clientelar muy interesante, al poder ofrecer votos organizados en forma territorial, y por otro lado están implementando las mismas estrategias de la Iglesia Universal en Brasil, colocar a sus cuadros en bancadas de diputados y senadores. La organización religiosa se ha ido adaptando a los diferentes partidos políticos en el poder, pero siempre ha tenido un acercamiento intenso a todos los que han gobernado Jalisco. Desde sus inicios como el Partido Revolucionario Institucional, a cuyos eventos asistían mayoritariamente los llamados hijos de la luz, estos violadores. La prueba de que esta relación sigue siendo estrecha actualmente se manifestó el pasado 15 de mayo. La congregación celebró un gran evento en el Palacio de Bellas Artes para celebrar el 50 cumpleaños de Nazón Joaquín, al que acudieron una veintena de legisladores. El concierto levantó una oleada de críticas al gobierno, ya que en los edificios públicos mexicanos está prohibida la celebración de cultos religiosos. El presidente López Obrador tuvo que explicar la mañana siguiente que se habían tratado de una confusión, según la explicación oficial. El palacio había sido alquilado con una solicitud laica y a nombre del senador Rogelio Zamora, del Partido Verde Ecologista, socio político del PRI, quien reconoció después de ser devoto de esta iglesia. Nazón Joaquín García es el único por el que responden los 4,5 millones de fieles. Los hermanos lo consideran el elegido por Dios. ¿Cómo te enfrentas a alguien que es el vehículo de transmisión de Dios? Cuando aparece en el templo, todos lloran y entran en trance, se endemonizan. Se les mete el demonio a los adeptos de la luz del mundo. La gente vive un éxtasis colectivo, amor total por el líder, y eso obviamente. La religión de otras evangélicas es la devoción absoluta por el líder. Su imagen de hombre derrotado tras las rejas, como la que ven aquí, con la barba sin afeitar y la mirada perdida, ha provocado una fractura en el movimiento religioso, no católico, más poderoso de México. El pliego de cargos presentado contra García revela un patrón de conducta durante al menos los últimos 5 años, en el que las mujeres imputadas junto a él le proveían de víctimas para sus apetitos sexuales. García recibió pornografía infantil de 3 de las víctimas y participó en violaciones y tocamientos. Las víctimas, todas mujeres, eran coaccionadas bajo la idea de que estos actos eran la voluntad de Dios, y que ir en contra del apóstol era ir en contra de Dios. Según la denuncia, de las 4 víctimas, 3 son menores. El líder religioso ha admitido su culpabilidad de cometer actos lascivos con una niña de 15 años y de forzar a tener sexo con él, a esta y a otra mujer menor de 18 años. La pregunta es, si se declaró inocente, ¿por qué acepta los cargos? ¿Cómo es que este falso apóstol se dice inocente y se declara culpable de 3 delitos de violación y tráfico de personas? Joaquín García fue detenido por agentes del FBI el 5 de junio de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles tras aterrizar en un jet privado. Dentro de su equipaje se encontró un iPad donde la policía halló un video de un chico desnudo de 14 años enmascarado y recibiendo sexo oral. La mujer que hacía la felación, según los testimonios que presentó la fiscalía, era la tía del adolescente. En los últimos días se había dado a conocer que el juez había autorizado que se mostrara esta grabación a los 12 miembros del jurado durante el juicio.
En sus dispositivos electrónicos se encontraron otras imágenes de menores teniendo relaciones sexuales. Joaquín, autoproclamado siervo de Dios, hijo de Dios, el varón de Dios, asegura tener más de 5 millones de fieles en todo el mundo, aunque sus críticos afirman que la cifra real no rebasa el millón. En México, donde la iglesia fue fundada en los años 20, tiene más de 190,000 seguidores según el último censo. El caso de California destapó que el líder religioso se rodeaba de un grupo de doncellas, niñas y adolescentes que eran instruidas sobre el principio de que servirle y ser tocadas por él era una bendición. A ver, ahí está. Si de verdad fuera un apóstol sano, limpio, ¿no crees que Dios le pudo haber abierto las puertas como a Pablo y a Silas? Un terremoto en la cárcel de Los Ángeles y hubiese abierto las puertas y hubiera doblado los barrotes de la celda para que este falso apóstol, depravado, degenerado, violador, pedófilo, pederasta, delincuente, degenerado, saliera libre. No, ahí está, tras las rejas. Dios no existe. Y menos para estos degenerados, violadores, depredadores, abusadores sexuales. La pregunta te la hago a ti. Si dices tú, o dicen ustedes, que no se le probó nada, entonces, ¿por qué, si no se le probó nada, él tiene que pasar? ¿Cuántos años va a pasar en la cárcel? Cada religioso se rodeaba de un grupo de doncellas, niñas y adolescentes que eran instruidas, forzadas, sobre el principio de que servirle y ser manoseadas, forzadas y violadas por este degenerado que ven aquí en tu pantalla, era una bendición. De seguro, este degenerado y depravado no ha violado a alguna de tus hijas, ¿verdad? O a alguno de tus hijos, sodomizado. Joaquín García asumió el poder tras la muerte en diciembre de 2014 de su padre Samuel Joaquín, que estuvo al frente de la iglesia durante más de 50 años, abusando y violando, forzando y drogando a niñas y a jovencitas. La organización fue fundada por su abuelo Eusebio Joaquín, también conocido como el hermano de Aarón. El hermano Aarón, perdón. La fiscalía asegura que, bajo la narrativa de que Naasón era parte del linaje escogido por Dios, todo le era permitido y que los abusos eran facilitados por la maquinaria de la iglesia, con mujeres encargadas de reclutar a las niñas, así como una cúpula de ministros y miembros incondicionales que se encargaban de solapar los crímenes, como los mismos ancianos de congregación de los testigos de Jehová. Un férreo defensor del apóstol pedobisexual violador dice que no se ha demostrado y que no pudieron demostrar la veracidad de las acusaciones en su contra. Pero te hago una pregunta. ¿Y por qué va a pasar casi 18 años encerrado? Entonces, ¿es culpable por ser hijo de Dios? Nueve preguntas. ¿Eso es ser inocente? ¿Declararse culpable de 3 delitos que supuestamente no cometió? ¿O de 26 delitos que se le imputan? ¿Se declara culpable de 3? ¿Eso es ser inocente? ¿El hijo de Dios? ¿El varón de Dios? ¿El hermano de Jesucristo? ¿Aceptar tu culpabilidad de actos que no cometiste? ¿Dónde están tus contactos políticos mexicanos ayudándote? ¿Por qué Dios no lo ha librado milagrosamente como a Pablo y a Silas? ¿Dios abrirá la celda y te sacará de la cárcel como a Pablo? ¿Dios lo sacará de la cárcel sin pagar ninguna fianza? ¿Dios cuidará y protegerá a su supuesto hijo violador de la cárcel?
le hará el milagro a este depravado, degenerado, pedófilo, pederasta, demente, violador, bisexual, su Padre Dios, de liberarlo milagrosamente. Por último, se dice inocente y que siempre será un apóstol. Entonces, ¿por qué se declaró culpable? Esta noticia es del 3 de junio de 2022. Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, se ha declarado ese viernes culpable de 3 cargos de abuso sexual de 3 mujeres menores de edad. El Hijo de Dios, el varón de Dios, el apóstol de Dios. ¡Qué vergüenza! Es fácil hablar de otras religiones y otras sectas, pero es una hipocresía y una falta de moral no hablar de las asquerosidades y porquerías de tu propia religión. ¿Verdad? Eso es cobardía. Eso es ser sucio, asqueroso, un vómito, una vasca, una asquerosidad. La declaración de culpabilidad llega 3 días antes de que el apóstol de Jesucristo, el Hijo de Dios, el varón de Dios, como es conocido por sus seguidores, iniciara su juicio en Los Ángeles. García enfrentaba 19 cargos judiciales por abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas. Se espera que la mañana del miércoles reciba una sentencia por los crímenes cometidos desde el 2015. Como líder de La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García abusó de su poder para aprovecharse de niñas. Confiaba en quienes lo rodeaban para que le prepararan a fieles para abusar de ellas. Confiaba en quienes lo rodeaban para que le prepararan a fieles para abusar de ellas. Ha dicho en un comunicado el fiscal general de California, Rob Bonta, la explotación sexual nunca será aceptable en el estado de California. Ha añadido. La pregunta es, te la vuelvo a hacer, si él ha dicho y se ha declarado inocente, ¿por qué aceptó 3 cargos de culpabilidad? ¿Quién en su sano juicio, siendo inocente, se declara culpable? El líder religioso ha admitido, ¿sabes leer? El líder religioso ha admitido su culpabilidad de cometer actos lascivos con una niña de 15 años y de forzar a tener sexo con él a esta y a otra mujer menor de 18 años. Este personaje, quien contaba con una gran influencia entre los grupos políticos de México, encara ahora una pena de prisión que ronda los 17 años. Según ha explicado una fuente a El País, García lleva 3 años en una prisión de California, donde aguardaba su proceso. El lunes la defensa y la fiscalía iban a comenzar la selección de los 12 miembros del jurado que escucharían los testimonios de las víctimas. García había defendido su inocencia en todo momento. Pero la noticia de este viernes ha dado un vuelco inesperado en un caso que sacó a la luz el lado más oscuro de una iglesia con presencia en más de 50 países del mundo. El líder religioso ha admitido su culpabilidad de cometer actos lascivos con una niña de 15 años y de forzar a tener sexo con él, a esta, bajo engaño, violándola, y a otra mujer menor de 18 años.
Yo sigo confiando en Dios. Yo sé que Dios está por mí. Pero se declaró culpable de 3 delitos. Esa es la confianza que tiene en Dios. Y que Dios está por él. Pero se declaró culpable de 3 delitos. No temeré lo que pueda decir el hombre. Sigue confiando en Dios y sabe que Dios está por él. Y no temerá lo que pueda decir el hombre. Pero va a pasar 17 años tras las rejas. Pero también hay un peligro para este apóstol, hijo del varón de Dios, violador, pedófilo, pederasta, que puede pasar el resto de su vida tras las rejas. Le declara culpable de los 26 cargos. Ahí está. El Hijo de Dios. Vamos a ver al Hijo de Dios otra vez, para que no lo olviden. Vamos a ver dónde está el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el varón de Dios, el apóstol de Dios. Ahí está. Dios le abrirá la puerta como a Pablo y a Silas. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Se declaró inocente, pero aceptó 3 cargos. Entonces, ¿es inocente? 17 años tras la red. Y si los fiscales llegan a encontrar al resto de las víctimas y las hacen declarar, preso de por vida, tu apóstol, el Hijo de Dios, el varón de Dios, depravado, degenerado, demente, asqueroso, pedófilo, pederasta, violador, que usaba su poder para forzar, violar a niñas y a jovencitas, que en vez de andar predicando, era lo mismo que hacer o dar servicio a Dios y que desobedecer la orden de ser violadas o forzadas o que se entregaran a él o le entregaran su virginidad, era como desobedecer a Dios mismo. El Hijo, el varón, el apóstol de Dios, violador. ¿No les da vergüenza? ¿No te da vergüenza solapar a este apóstol, falso apóstol, que se declara inocente, pero acepta 3 cargos, que lo va a mantener 17 años en la cárcel, y si se le comprueba todos sus actos, 19 acusaciones, cadena perpetua? Ni Dios lo va a salvar. Despierta. Hay peores sectas que la de los testigos de Jehová.